caracterizado obviamente por una disminución rápida del filtrado glomerular, indudablemente con la retención de productos de desechos nitrogenados, hubo una alteración en el equilibrio tanto ácido-base como el hidroelectrolítico. Muchas veces pasa desapercibido, creo que a todos nos sucede en el área de consulta externa que nos llegan a los pacientes con creatininas elevadas y están asintomáticos. Es un hallazgo muchas veces accidental dentro de la consulta encontrar una creatinina elevada. Y obviamente esos parámetros o esos asociados están determinados por esta uricreatinina en una toma casual, obviamente en plasma. Han habido a través de los años muchas definiciones de falla renal, digámoslo así. Una de ellas pues prácticamente es del siglo pasado, como me cuento. Y digamos que a la luz de hoy uno de los parámetros que más mide la falla renal es el método de Rifle, ¿de acuerdo? El método de Rifle, que es el que yo menciono aquí, que ahorita más adelante yo les explico qué es. Hoy pues queríamos mencionar un caso clínico que creo que son de los muchos que tenemos en la consulta actual. Hace unos 3 meses promedio tuvimos un paciente joven, ocupación es transportador, trabajamos con una empresa de entregar encomiendas, y llega a mí es porque la enfermera del programa de riesgo cardiovascular, en los exámenes de rutina que uno le toma a un paciente, le encontró obviamente una creatinina o un nitrógeno ureico elevado. Entonces me llama a mí, me acuerdo tanto que me llamó por teléfono y me dijo: es que vi una situación particular de ese paciente, yo quiero que usted lo mira, a ver usted qué opina. Entonces yo le pregunté: ¿por qué van de ti pues estando tan joven? Porque está en un programa de riesgo cardiovascular. Entonces, no, es que hace unos meses atrás la médica general le encontró la presión alta, le empieza a manejo, le pide los exámenes para verlo al mes siguiente y ahí sucede pues esta situación. Es un señor sano, hipertenso, no diabético, no está en obesidad, tiene un sobrepeso nomás, no realiza mucha actividad física, pero digamos que es el común de nuestra población, ¿cierto? Gente joven, un poquitico aumentado en peso, sin factores de riesgo. Ese paciente, cuando la enfermera me lo comentó, este era el parámetro que tenía en ese momento, ¿de acuerdo? Digamos que ese era el día 0 cuando llegó, y este era la creatinina, el nitrógeno ureico, el sodio y el potasio. Cuando cumplimos 40 años de nuestra vida, más o menos después de los 40 años, empieza a crecer muy gradualmente la función renal, ¿vale? Podríamos decir promedio 10 mililitros de esa tasa de filtración glomerular por década, o 0.1 mililitro por año, ¿sí? Quiere decir que yo no podría tener tasas de filtración glomerular a los 90 años de 112, ¿cierto? Lo más probable es que decrezca a través de los años y yo tengo una tasa disminuida en la medida en que envejezco. Eso es lo normal, tanto en hombres o mujeres. Podría variar obviamente hombres o mujeres, pero es lo normal, ¿de acuerdo? Pero pues indudablemente a los 34 años nadie espera tener una creatinina de 3.1. Segundo, digamos que hay una relación entre creatinina 1, que ellas van normalmente elevándose, ¿cierto? O ellas van normalmente una relacionada con la otra. Por poner un ejemplo, si yo tengo una creatinina 1.0, pero yo espero tener un boom promedio hacia 10-15 miligramos por decilitro, y así sucesivamente. Entonces cuando uno ve que la creatinina se eleva hacia 3.1, uno diría: no, pues podría tener un promedio de nitrógeno ureico hacia el 30, 40, y uno ve que ya está en 55. Antes había una disociación de esa creatinina 1, y eso le está diciendo a uno, aparte del componente crónico de la falla renal, hay un componente agudo a esa falla renal, que es lo que uno debe entrar a como adivinar o entender, poder interpretar en el paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué es el método de Rifle? El método de Rifle es esto, es una sigla que es el riesgo, la injuria, la falla, la pérdida y obviamente el estadio terminal. El método de Rifle yo lo puedo cuantificar por aumento de la creatinina, como yo lo escribo aquí, ¿cierto? Más de 1.5, algunos textos aparecen 1.5 a 2, más de 2, más de 3. Entonces, indudablemente, pues, si yo eso le aplico un cálculo de la tasa de filtración glomerular, pues por ende, pues se va decreciendo la tasa de filtración glomerular, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso, pérdidas mayores al 25% de tasa de filtración glomerular, pérdidas mayores al 50% de tasas de filtración glomerular y pérdidas mayores al 75%. Si estuviera en los, pues ya estaría con una pérdida, pero que ya sobrepasó las 4 semanas, y si estuviera en un estado terminal, pues obviamente en otros textos aparece más de 3 meses, ¿sí? Y eso va cogido de la mano de ese gasto urinario, ¿sí? Entonces este paciente, uno empieza a notar que entonces el gasto urinario decrece por 6 horas, decrece por 12 horas, decrece por 24 horas, y ese es el paciente oligúrico, ¿de acuerdo? Y si ya están estos estadios, pues probablemente estemos frente a un paciente anúrico como tal. Entonces ese pacientico de nosotros estaba como por aquí, llegando acá más o menos, según lo que estaba sucediendo. Otros métodos dentro de la cuantificación de esa falla aguda, llamémoslo así, es el AKIN, ¿de acuerdo? Eso es un grupo de trabajo multidisciplinario, ¿de acuerdo? Es que esta es la sigla. Lo mismo, hacen una definición muy similar: reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas, obviamente aumentan nuestros azuados y va asociado con la pérdida de la diuresis o el volumen urinario como tal. Si yo quisiera montar las dos clasificaciones en una sola, pues aquí está el rifle, el AKIN, la falla renal con el aumento progresivo de nuestra creatinina y la pérdida urinaria. ¿Listo? Entonces ese paciente lo teníamos casi en un AKIN 3, en un rifle obviamente casi ya en fallo, ¿sí? Y si uno no para ese paciente allí, lo interviene rápidamente, pues ese paciente en 2-3 meses probablemente doblegó su creatinina, doblegó su URI y listo urémico, listo en falla renal para diálisis. Otros métodos, pero no es que esté viejito, pero yo usé este método, creo que todavía se utiliza, no es malo, ¿ya? Es más, si ustedes miran aquí y rifle, nos están diciendo, aquí está la falla renal, está sucediendo esto, la creatinina va a esto, el gasto urinario va a esto, pero no te está diciendo por qué es o cuál fue la causa de ese deterioro. El FENA, como yo lo menciono aquí, que es la fracción excretada de sodio, es una relación muy sencilla de sacar. Si ustedes miran, cada variable es o la concentración de sodio o creatinina, ya sea en orina o plasma. No necesito hacer cuantificación de 24 horas, solo es una muestra orina, tómele ahí su sodio, tómele ahí su creatinina en la orina, igualmente lo hace en sangre, lo pone aquí, es porcentaje, ¿de acuerdo? Y saca un valor de FENA, ¿sí? ¿Qué utilidad tiene el FENA? ¿De acuerdo? Que ese FENA si me dice a mí si esta falla renal del paciente es prerrenal o es una renal intrínseca. Entonces al menos yo estoy orientando al paciente si es algo propio de su riñón, ¿cierto? Que ahorita lo mencionamos, qué causas pueden haber, o es algo pre a esa función renal, y ahí el concepto de prerrenal, que es lo que está llevando a la falla renal del paciente. Hay muchas fórmulas de hacer cálculo de la tasa de filtración glomerular. Las primeras que uno ha mencionado fue la fórmula de Crocco-Golf. ¿Sí? Miren que desde 1973 viene esta fórmula. Aparecen otras, MDRD. Aparece otra modificada que es mucho más sensible como método frente al MDRD, que es CKD-EPI, ¿de acuerdo? O yo le digo al paciente, vaya, recolecte orina en 24 horas en un frasco. Dificultades de esas recolecciones, pues a veces de una forma se nos olvida un poquito, pero le decimos a los pacientes adultos de 90 años, vaya a recolectar orina en 24 horas, por ahí, no la recolectando todo un día, 24 horas, una orina en un tarro, no la echó, no la recogió, se lo olvidó, y cuando uno ahí revisa el examen, entonces dice, por eso la creatinina tanto, volumen de orina recolectado en 24 horas, 700, 860. Y se le da una interpretación a ese valor. Entonces uno debe ser muy crítico en el examen que pide, su utilidad. Segundo, para los estudiantes que ustedes están empezando en este proceso, cuando piden un examen, pues sepan por qué lo piden, ¿cierto? Interpreten el examen que piden, porque es que a veces uno ve que pedimos muchos exámenes y llegan donde el médico general, que es el mismo médico que pidió el examen, y se sienta y revisa la receta.
Entonces, la crítica es cuando pidamos un examen, sepamos por qué lo pedimos, sepamos que yo voy a interpretar ese examen y de pronto no se trata de decir, es que eso no sirve para nada, ese examen. No, o sea, si usted lo pidió es porque piensa y yo lo utilizé porque se lo va a dar como tal. ¿De acuerdo? ¿Esto? Hay una bobadita, un ejemplo, en la depuración de creatinina. Cuando uno va al sistema, los software casi todos tienen el mismo pero, usted pide depuración de creatinina y abajito aparece creatinina en orina. Y a veces el médico sin culpa le da su tira la creatinina en orina y no pidió la depuración. Entonces puso la bolita a recolectar 24 horas de orina y el laboratorio informó la creatinina de 24 horas. ¿Sí? Y el médico lo envió de uno. Y uno dice, ni siquiera le tomaron la depuración, pero es porque el médico sin culpa no la pidió. Entonces hay cositas así tan sutiles que nos sesgamos y dan pues malas alteraciones en los exámenes. Indudablemente tal vez esta es la mejor, mucho más que el protocol, de acuerdo, que cada vez se usa menos, es decir, que es una mala técnica. Cuando yo quiero evaluar por qué mi paciente cayó en esa falla renal, yo puedo decir, es prerrenal, es renal o es postrenal. Curiosamente el porcentaje es pequeño en el postrenal, pero es mucho el que le sucede al hombre después de sus 65 años, ¿de acuerdo? Dentro de la prerrenal, yo tengo la nefroesclerosis hipertensiva, la del diabético, el uso exagerado, crónico, indiscriminado de los AINES y de los COX-2, ¿de acuerdo? Y ECA-UARA2, ¿de acuerdo? O la estenosis de la arteria renal bilateral o estenosis de un riñón único. ¿Qué sucede en estos pacientes? Casi siempre el mecanismo es de hipovolemia, ¿cierto? O de un bajo gasto. Eso activa unos vasoreceptores, no solo vasoreceptores, sino que también actúa el sistema de renina-angiotensina aldosterona. Entonces, este paciente, especialmente este paciente, que el médico general lo detectó hipertenso y le puso el IECA o le puso el ARA2, no le estaba ayudando, le estaba haciendo más daño al paciente, ¿sí? Precisamente aquí está dicho eso. Y más vasoconstricción creada, más hipoperfusión creada, más hipovolemia creada y por ende más tumbado el gasto del paciente. De este mecanismo de autorregulación se perdía, ¿de acuerdo? Más infuria había hacia el riñón. Esto es más o menos lo que es normal, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede en una presión de perfusión disminuida. Esto es muy similar y lo que sucede con los IECA, que sucede con los AINES, y esto es lo que sucede con los IECA y ARA2. Entonces, cuando uno le preguntan cuáles contraindicaciones hay en IECA y ARA2, pues una es esa, falla renal aguda de un paciente, ¿cierto? No le ponga el IECA o ARA2, o esa falla renal crónica con el azotado que está alto, y usted dice, yo le pongo un IECA, le pongo un ARA2, pero en ese momento no era tal vez la mejor elección y le estábamos haciendo daño al riñoncito. E inclusive, muchas veces tenemos en la consulta actual pacientes de raza negra y nuestra primera elección es IECA y ARA2. Cuando todos sabemos, a mí me traigo a colación, y el doctor yo creo que va a hacerme así con la carita con lo que voy a decir, porque es que uno va a una conferencia, hemos ido a reuniones y uno le dicen, es que el octavo comité dice, como el octavo comité pues fue el año pasado, digámoslo así, dice que la recomendación para la raza negra no son IECA y ARA2. Yo creo, doctor, usted y yo que nos conocemos, entonces vamos 10 años atrás. 10 años atrás se sabía que el IECA y ARA2 no era para la raza negra. Entonces, que eso no es nuevo, ¿sí? Entonces, otros dicen, no, es que las guías europeas, que salieron 6 meses antes que el octavo comité, dicen que la raza negra se maneje con calcioantagonistas. Por Dios, eso yo lo sé desde que estaba 8 años atrás, me vuelvo a mi residencia, y eso ya se venía hablando. O sea, es que esto no es nuevo, ¿de acuerdo? O otros dicen, es que las guías NICE dicen. Entonces, yo le digo a la gente, lo más triste es que hoy en día yo sigo viendo raza negra con creatinina en 1, 2, 1, 3, primera lección, losartán, primera lección y narapril. Entonces uno es, ¿por qué esa lección? ¿Por qué poner un IECA y un ARA2? Y diríamos que no sería la mejor elección.
Entonces, dentro de los mecanismos de esa parte prerrenal, entonces uno tiene hipovolemia, tiene bajo gasto, síndrome de hiperosquisidad. Si ustedes ven, hay muchas causas, ¿de acuerdo? En esta hipovolemia, pues obviamente, indudablemente la principal causa es pérdida de líquidos, ¿ya? Entonces ahí viene otro punto que yo notaba en el paciente. El paciente llegó con falla renal, independientemente del valor del azoado, no está demacrasado, pero nuestro chip dice, póngale un diurético para que orine. Usted no está hematizado y está orinando, ¿para qué le saca más volumen? ¿Para qué lo deshidrata más? ¿Sí? ¿No será más bien que le faltaba? Entonces pasa ese punto aquí. ¿Listo? Habrán indudablemente enfermedades de muy alto gasto, pues un infarto, un tromboembolismo pulmonar, los tamponamientos, es una condición distinta, ¿no? Otras causas, aumentos de las resistencias vasculares, en este punto importantísimo la sepsis. Esto sucede mucho con la infección urinaria actualmente. Esto sucede mucho con la cirrosis, que hace un tercer espacio y mete en un abdomen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 de líquidos allá metidos, es un tercer espacio y pues obviamente el gas absorbió todo el gasto cardíaco de ese pacientico allí. ¿Eso? Y aparecen mecanismos subterregulares, y aquí aparecen nuestros IEK-2. Los COX-2, acuérdense que por ahí en el año 2010 salieron un rato largo del mercado con el cuento de que se introducía una enfermedad coronaria y una serie de interacciones que sucedían ahí. Hace un año para acá, yo percibo mucho otra vez un auge de los COX-2, y todos que trabajamos en salud, pregúntense cuántas veces uno utiliza el COX-2, cuántas veces formulamos un meloxicam, ¿cierto? Ponemos diclofenaco cuántas veces. Tratamos de ser lo más prudente posible frente a ese tipo de medicación y un paciente con falla renal. Eso, de ahí para atrás, era el renal. Ahorita hablamos del renal intrínseco, ¿de acuerdo? Entonces, este renal intrínseco, la más común que hay en este punto es la necrosis tubular aguda, ¿sí? Digamos que eso es lo que más a veces observamos en la práctica actual. Esa necrosis tubular aguda es lo que sucede aquí. Yo sé que está pequeño, pero uno ve cómo se liberan un montón de citoquinas, ¿de acuerdo? Se pierden las microvellosidades. Esto puede suceder en dos partes, uno en el túbulo conternado proximal, otro en el túbulo conternado distal. De este grupo de cositas que yo menciono, ¿ya? Aparece la proteína de Taffolfar, que muchas veces ustedes la han escuchado, y todo esto termina, pues obviamente, tapando nuestro túbulo conternado, ¿sí? Y eso desencadena un aumento en la resistencia vascular en el paciente. Dentro de esas azoemias pues, renal intrínseca, la más común, como yo les decía, aparte de la necrosis tubular aguda, es la nefrotóxica. Y esta nefrotóxica, la que más vemos es el medio de contraste, ¿sí? Entonces este punto nos compete a nosotros los internistas que trabajamos en las clínicas, que todo el tiempo estamos pidiendo exámenes con medio de contraste, ¿de acuerdo? Es más, a veces pedimos exámenes con doble contraste, ¿de acuerdo? Un poco más agresivo, ¿sí? La nefropatía por medio de contraste comienza a las 24 o 48 horas, se hace reversible hacia el tercer quinto día y puede ser una remisión o tardarse hasta una semana, ¿de acuerdo? El manejo indudablemente es líquidos al paciente. Dentro de esa renal intrínseca, buscándole también causas, hay obstrucciones vasculorrenales, ¿de acuerdo? Hay enfermedades de los glomérulos, aquí aparecen la glomerulonefritis, la vasculitis, uno muy conocido, es el número de Strauss, ¿de acuerdo? La necrosis tubular aguda, aparecen nefritis intersticiales. Entonces aquí viene otro punto. ¿Cuántos en la práctica actual ven la infección urinaria, creatinina en 1,1 y le ponen amicacina? Mucho les pasa eso, porque vieron una infección urinaria, amica, creatinina en 1,1, 1,2 y le ponen amica, ¿vale? Y se les olvida, porque a veces lo he visto, no, mi señora, es que esa infección suya es terrible, amica 7 veces. Primero, las guías de infección urinaria no dicen amica 7 veces. Segundo, la amica tiene una vida media larga, hace depósito. O sea que cuando yo pongo amica 3 días, su vida media se va a alargar a 7 días. Por eso uno pone solo 3 días.
Y si usted tiene una falla renal, pues no le ponga mica. Un aminoglucósido le coge ese riñón y lo puede poner en diálisis, ¿de acuerdo? Habiendo otras muchas alternativas. Entonces, ese es otro punto. Los que trabajamos, bueno, insisto, en las clínicas, o a veces nos llegan gérmenes multiresistentes, ¿cierto? O ya sea bacterias, o en su caso, un ejemplo, un antimicótico. Entonces usamos anfotericina B, por ejemplo. También, mucho cuidado con la anfotericina. Otro ejemplo, y conozco un caso en una de las clínicas donde trabajo, hizo falla renal por ese medicamento y hoy en día está en diálisis, es la polipixina, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces es otro riesgo allí como tal. Dentro de la parte oncológica asisten dos puntos que uno debe tener en cuenta. Uno, el mieloma, precisamente hace parte de los criterios, buscar esa falla renal en el mieloma, ¿de acuerdo? Invito a que muchas veces se nos sientan pacientes adultos en nuestra consulta y nos dicen todo el tiempo, me duele, me duele. Y uno de forma muy como médico, eso es que está llorando, está muy viejito, le duele el porceno, tú. Listo, puede ser eso, puede ser la artrosis, ¿sí? Pero esa abuelita que le duele, ¿por qué no le piden una radiografía de reja costal? ¿Ya? Una radiografía de cráneo, búsquele lesiones de mieloma, pídale la creatinina, ¿qué tal que tenga falla renal con dolor articular? Pues téngalo por seguro que va por mieloma, ¿sí? Entonces, no se olviden esas cositas como es que uno debe tener en cuenta y no siempre echarle la culpa que es la artrosis y hasta ahí llegó, ¿ok? En la postrenal es un porcentaje pequeño. Las principales son las obstrucciones del cuello de la vejiga, pues nuestros cánceres indudablemente, vejiga o próstata, como lo queremos ver. Y obviamente una patología que se ve mucho, pues obviamente la urolitiasis como tal. ¿Qué podemos ver en el paciente? Y eso le pasó a este paciente. Este paciente, cuando yo lo vi, la mucosa estaba seca, estaba como agitado, un poquito hipertenso, no se hallaba, ¿sí? Entonces, ese paciente yo podría encontrar signos de la prerrenal, la renal o la postrenal que orienten a qué está pasando. No quiere decir que eso sea un método diagnóstico, ni más faltaba, pero al menos ese día que yo vi al paciente, yo lo vi con mucosa seca, un poquito hipertenso. Cuando le pregunté qué estaba tomando, él me dijo, no, hace un mes me colocaron losartán y me colocaron furosemida, ¿ya? Entonces yo empecé, bueno, le están sacando líquido por furosemida, el arado le está haciendo de pronto nefrotoxicidad, ¿cierto? Se está comportando como una prerrenal. Yo ese paciente SED estaba un poquito así como en 90 y pico de frecuencia cardíaca, no estaba hipotenso, ¿sí? De ese paciente, primer paso, había que ir a TAR y quitar esa nefrotoxicidad como tal. Igualmente, si busco signos a nivel de la hiperosmia renal, pues están estos que yo menciono aquí. A nivel postrenal, pues como estamos buscando cálculos, entonces uno busca hematuria, dolor obviamente suprapúbico o dolor en el recorrido o el trayecto del uréter. Y viene el análisis de orina. A muchos les llegan, muchos piden el parcial de orina y cuando obtienen el parcial de orina miran tres cosas. Yo les digo a los médicos, pero es que el parcial de orina aporta muchas cosas, me digan que eso es muy valioso. Yo veo que los médicos que en un parcial de orina buscan nitritos negativos, no hay infección. Nota que hay 8 bacterias promedio que no desdoblan el paso de nitratos a nitritos, y nitritos negativos sí tienen infección, ¿sí? Entonces se van a nitritos, se van al sedimento y buscan bacterias, ojalá tenga menos de 4 cruces para decir que no tiene infección, o si tiene unas 3 o 4 cruces, entonces miran arriba como dice célula epitelial, y si tiene 1 o 2 cruces, está contaminado. Pero se olvidaron del resto del parcial de orina, ¿de acuerdo? Y ese parcial de orina tiene cosas que si yo aprendo, yo voy poniendo atención, yo puedo decir, mira que esto tiene una orina concentrada, ¿cierto? Mira que yo le vi unos cilindros, mira que yo también por acá vi otros tipos de cilindros que pueden ser de necrosis tubular, mira que es que yo le vi sangrecita, o hay leucocitorios, ¿cierto? O es una nefritis, o es un nefrótico, o es un síndrome nefrítico como en los adolescentes o en los niños, ¿ya? Etcétera, etcétera. Yo le veo eosinófilos. Entonces hay cositas que uno sí puede pescar que orientan al diagnóstico y al saber si esa falla renal era prerrenal, renal o postrenal, ¿de acuerdo?
Frente a los parámetros en sangre, indudablemente yo, pues siempre, todos vamos a pedir creatinina, urea, cistatina es un buen medidor, pero no lo tenemos en el POS, es de alto costo, no todos los laboratorios lo hacen, entonces es un poco dispendioso pues poner una cistatina, ¿sí? ¿Qué cositas debemos saber de la creatinina? Que depende de la masa muscular, depende de la edad, depende del sexo como tal, como yo lo menciono pues aquí en estos puntos. Hay cosas que lo elevan. Yo puedo tener el día anterior a actividad física y puedo elevar una creatinina, ¿de acuerdo? Hago un paréntesis. Hace muchos años yo vi un caso de un paciente que en la calle por robarlo lo golpearon, pues, le dieron pues, muy duro de pobre, llega en coma a la clínica. Cuando nosotros le tomamos una CPK y una creatinina, la CPK iba en 5000 algo, o sea que hizo una rhabdomiólisis por tanto golpe que tuvo, ¿cierto? Ahí lleva la CPK, el riñón no pudo curar esa CPK y hizo falla renal, ¿sí? Muy tristemente ese paciente falleció, ¿ya? Pero nunca olvidar eso. Yo digo, esa creatina depende de toda esa serie de factores como tal, ¿de acuerdo? Eso es como si le tomáramos una creatinina al día siguiente a MyWater, ¿cierto? Pues, que usted de tanto golpe probablemente tenga una creatinina alta y pues, no sea tan interpretable. Y lo mismo sucede con el nitrógeno ureico. Si ustedes van y revisan causas que le dan un nitrógeno ureico, existen más de 50 causas que le dan nitrógeno ureico que no solo son exclusivas del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto. Una de las causas que lo eleva, los sangrados del tracto gastrointestinal. Existen otros biomarcadores que yo menciono aquí. Algunos se toman, algunos no. Los hemos leído mucho en la parte de estudios, ¿de acuerdo? Y pues son la gran mayoría por método de ELISA o nefalometría. Su costo no permite realmente que se puedan realizar convencionalmente. La creatinina pues, va asociada obviamente a una mortalidad. Si ustedes miran acá, aquí va la elevación como tal de la creatinina y obviamente la punta pues, va elevándose. Gracias a Dios la población de estos parámetros altos pues, no es la más voluminosa, ¿de acuerdo? Y obviamente esa creatinina va cogido un porcentaje que está aquí abajito, que es la mortalidad. A mayor creatinina, nuestro paciente está más expuesto a falla renal, por ende diálisis, y el paciente en diálisis es una mortalidad alta. ¿Okay? Hay muchos parámetros, yo traje estos, pero hay muchos para decir quién llega a diálisis. De hecho, puedo tener nitrógeno ureicos mayores a 80 o a 100, hipercalemia refractaria al manejo, ¿cierto? Hipercalemia con cambios electrocardiográficos, ¿ya? En otro caso, acidosis metabólica severa o acidosis metabólica que no responde al manejo como tal, pacientes en fase oligúrico o anúricos. La clasificación de Rifle o aquí, que está acompañado de estos parámetros, ¿no? El paciente que está con sobrecarga de volumen, un derrame pleural, falla cardíaca, así que uno diga no mejora el manejo médico y hay que dializarlo para poderle quitar esa sobrecarga de volumen. Y hay un paso final que es la resistencia a los diuréticos. Muchas veces también tenemos al paciente en consulta y le ponemos diuréticos y el paciente no responde. Pero muchas veces es el paciente que sale de la consulta y consume mucha sal. Entonces, una de las causas de resistencia a los diuréticos es el exceso de consumo de sal. Otra causa es la hipoalbuminemia del paciente. Para que la furosemida actúe se tiene que pegar una proteína para poder actuar a nivel de los túbulos como tal. Si está hipoalbuminémico, indudablemente ese paciente no va a actuar la furosemida. Por eso a veces vemos en pacientes que necesitamos forzar diuresis, ponemos dosis altas de furosemida, forzando diuresis y pues poder mejorar esa partecita. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Con nuestro paciente le dijimos, venga, le ponemos líquidos. Cuando yo lo conocí, tuve la posibilidad en ese sitio de colocarle 3000 de líquidos. Entonces, lo llevamos allá a urgencias, póngale 3000 de líquidos a ese señor, ¿de acuerdo? Entonces, 3000 de líquidos. Revisamos qué estaba usando, siempre evaluar bien la parte medicamentosa y quitar la nefrotoxicidad de los medicamentos. Ya le quitamos el ARA2, ¿sí? Estaba en falla renal crónica probablemente o agudizada, entonces le quitamos el ARA2. Le quitamos la furosemida, estaba seco y le estábamos haciendo perder líquido, entonces quitémosle la furosemida por ahora. No quiere decir que más adelante no lo vaya a necesitar, ¿de acuerdo?
desquitamos los medicamentos de nefotoxicidad. El paciente se está usando AINES, nada de AINES, ¿de acuerdo? Como ustedes lo quieren llamar, cuál es el que estén usando, pero indudablemente ustedes no se puede usar obviamente un medicamento nefotóxico. ¿Listo? Lo hidratamos, de ahí que entonces ustedes ven un concepto, la sueroterapia, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces se le puso líquido a ese paciente. A la semana lo citamos, ¿ya? A la semana la presión que estaba alta en esa primera consulta estaba en 140-90, me acuerdo muy bien. Digamos que estaba limítrofe, ¿cierto? A pesar que las guías actuales dicen como meta 140-90 o menos, yo pensaría que ese paciente uno lo quisiera tener un poquitico más bajo en la presión arterial, ¿sí? Pero estaba en el límite y estaba en la meta que uno de pronto quisiera. Esa segunda vez que lo vimos, que fue a la semana siguiente, lo mandamos otra vez a urgencia y le pusimos otros 3000 cc de líquidos, ¿de acuerdo? Que seguía seco ese paciente, ¿de acuerdo? Y entonces se le manejó esa partecita. En esa segunda consulta, ya le dijimos al paciente, bueno, ¿usted qué come? ¿Ya? Entonces, no, es que yo soy transportador. La realidad, lastimosamente, de mucha población en nuestro medio. Entonces, yo soy transportador y entonces yo salgo en el camión, doctor, en la casa me tomo eso un café, pero yo a la doctor, estoy pasado el hambre, te me como 2 empanadas en la tienda X, tratando yo como de organizarle pues su dieta, el almuerzo, doctor, donde caiga, ¿de acuerdo? Yo, entonces le decía, yo con mi compañero del camión, es un camión, pues hagamos ahí la propaganda, un camión de Servientrega, entonces me decía, ya tenemos identificados 3 o 4 restaurantes, entonces vamos a los mismos, pero pues eso, doctor, es, yo, bueno, ¿y qué comiste ayer? Entonces me decía él, no, yo ayer me comí, vea, y en ese restaurante nos dieron una bandeja paisa, entonces obviamente había chicharrón, había sal, ¿sí? Había arroz, ¿de acuerdo? ¿Y con qué pasaste el almuercito? No, pues una Coca-Cola, doctor, entonces no sé, ya con el calor. Entonces empieza uno como, y va cogido de la mano de la parte nutricional, ¿no? De que uno tiene el paciente y no se vayan a volver cuando uno tiene una cuestión nutricional. Y yo los invito a que en su carrera, en su práctica, aprendan un poquitico de esa parte nutricional, porque muchas veces uno se vuelve, quite toda la sal, señora, o quite todas las proteínas, ¿cierto? Pues por un ejemplo, usted peca uno en la ignorancia y le pide al paciente, quite todas las proteínas, y empieza uno y le dice, quite los mariscos. El paciente le dice a usted, doctor, yo me gano el mínimo, entonces me trata para comprar pollo, usted me dice, quite los mariscos, doctor, hace 2 años no como mariscos. Entonces uno puede pecar en hacer un comentario y tener uno como médico mal parado, pues, se está aconsejando algo que el paciente es, la dieta se individualiza a cada paciente, ¿sí? Yo creo que ahí es esa tarea académica de uno. Todos los pacientes no son iguales, entonces uno debe sentarse con cada uno, usted qué come, usted qué le gusta, usted qué es lo que más consume, ¿cierto? Como lo mencioné en una de las primeras charlas que me preparé aquí, cambiar la dieta no es sinónimo de que nuestra canasta familiar sea más, canasta de alimentos en el mes sea más costosa, ¿no? Eso no es sinónimo de eso, ¿de acuerdo? Porque hay productos muy ricos, muy valiosos y no necesariamente tienen un alto costo, ¿de acuerdo? Simplemente es saber bien qué voy a comer. Pero era indudable que este paciente había que poner la alimentación alcalinizante, había que quitar una alimentación que fuera ácida, si se quiere llamar, ¿de acuerdo? Porque este paciente, por una dificultad que ya les voy a contar que yo tuve en esas 2 primeras semanas, yo no le pude hacer gases arteriales, por una razón, porque yo lo tenía en una consulta externa, ¿sí? Entonces yo dije, necesito hacerle unos gases, ver qué tan acidótico está el paciente, pero cuando hablé de los gases, recuerdo muy bien que era un jueves como a las 5 de la tarde, te dijeron, los gases se los tomamos aquí, pero los vamos a enviar a que los procesen en otra parte. Entonces yo me imaginaba los gases tomados aquí, ¿cierto? Pero no sé, un mensajero, así sea en moto, yéndose 40 minutos a las 5 de la tarde, la hora pico, a otro sitio a procesar los gases. Entonces yo digo, no, pues salieron de la clínica en gases, pero cuando llegaron allá, no sé, procesaron hemograma. Para mí no tiene ninguna utilidad, los gases se procesan ahí, en el momento, es más, se los entregan a uno en los 10 minutos, ¿de acuerdo?
Si no, ya no sirve. ¿Para qué le toman esos gases? Eso, la muestra se dañó totalmente, ¿de acuerdo? Entonces yo no pude hacer unos gases ahí. A los 8 días, pues fue lo mismo, lo cité un jueves en la tarde y pues indudablemente no había forma. Pero la idea hubiera sido, tomemos unos gases, en eso determinamos qué tan acidótico está, y yo voy entendiendo que yo le estoy colocando dietas alcalinizantes y a través de mi dieta yo fui cambiándole el pH a ese paciente y fui evaluando su acidosis como tal y vi que el paciente estuvo mejorando. Lastimosamente, vuelvo y digo, no se pudo hacer. Y siendo pues, muy sensatos, en la práctica actual tampoco es fácil que lo podamos hacer, ¿no? Distinto si está en una clínica, uno está hospitalizado y toma unos gases, eso es distinto. Pero desde el punto de vista de una consulta externa es un poco complejo, ¿de acuerdo? Obviamente hay que colocar alimentos que estimulen la acción depuradora del riñón, ¿de acuerdo? Alimentos que tengan un efecto diurético, así se pueden llamar, ¿de acuerdo? Los alimentos amargos obviamente tienen mayor impacto en este punto y probablemente en este horario tenga una mayor utilidad. Hasta ahí simplemente hemos hecho algo que era muy sencillo: líquidos, hidratémoslo, recuperemos la volemia del paciente, quitemos la neurotoxicidad y orientemos al paciente en una dieta. Y yo creo que ahí está la clave de ese paciente como tal, ¿de acuerdo? Otras medidas, pues, desintoxicar al paciente, la protección renal. Existen otras alternativas como yo les mencioné aquí abajito. Si ustedes ven, yo en ningún momento he puesto un medicamento a alto costo. Es más, quiero contarles algo que me pasó ayer en la consulta de un señor que tengo hace muchos años en mi consulta. Tiene un síndrome nefrótico de bajito, 8 años, que creo que nos conocemos, y creo yo por una cuestión comercial, su médico del programa de riesgo cardiovascular le dijo que el losartán que él tomaba había mejores. Entonces yo digo, sí, es cierto, pueden haber mejores, pero eso no quiere decir que entonces todos los pacientes entran en esta canasta y a todos hay que cambiarles el losartán. Y más cuando yo, que conozco a ese señor que tiene un síndrome nefrótico hace 8 años, lo he tenido hasta donde yo recuerdo en los últimos 8 años con una creatinina 1,2. Nunca pasa de ahí. Y se sienta cada 2 o 3 veces conmigo a conversar y es creatinina 1,2. Que tiene proteínas por síndrome nefrótico, pues hasta donde yo sé, la va a tener de aquí hasta que, bueno, en la orina va a botar proteínas. Un mes más que otro, perfecto, pero va a botar proteínas. Que uno puede con su dieta, baje peso, etcétera, etcétera, ayudarse, sí. Pero yo no le puedo decir al paciente, yo lo voy a curar de su síndrome nefrótico. Yo creo que la medicina no es ese punto, ¿de acuerdo? El médico le cambió un ARA2 y el ARA2 que le puso es un iversartán. Obvio, si usted lee la literatura, el ARA2 de mayor impacto sobre la proteinuria es el iversartán. Yo eso no se lo voy a negar. Pero el iversartán viene o en 150 o 300 y algunos vienen acompañados con hidroclorotesina y amlodipina, ¿ya? Este médico le puso iversartán 300 con 5 miligramos de amlodipina. Lo que yo percibo es que le puso una fórmula comercial, pero personalmente pienso que está vendiendo un producto, ¿ya? Y eso no nos puede pasar en nuestro acto médico, ¿de acuerdo? Cuando yo lo tenía con 25 miligramos de iversartán de genérico, el post, pero lleva 8 años ahí controladito, ¿sí? El señor se lo puso el médico y viene 3 meses después de mí, que fue lo que vi ayer, con creatinina en 2,2, ¿sí? Entonces, su ARA2 que le cambiaron le tumbó el gasto, ¿cierto? Le bajó mucho la presión, porque nosotros le ponemos un losartán en dosis bajas, un efecto neuroprotector, más que realmente atacar una presión arterial que nunca realmente la ha tenido, y le está haciendo hipovolemia o hipoperfusión y le está desencadenando falla renal, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de protección renal es eso, o sea, hay que ser muy prudente qué es lo que estamos usando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más o menos lo que mencionamos aquí. Algunos alimentos, pues obviamente con un pH alcalino, otros con un pH ácido, ¿verdad? Y nuestra sangre obviamente variaría a partir de ahí, dependiendo pues el alimento que estemos usando. Hay muchos alimentos con contenido de proteínas, creo que la lista es larga.
yo pues traje a colación estos que están aquí. Pues no me voy a apartar que pues, el señor se comió una bandeja paisa, pues indudablemente que si le viene ese chicharroncito y de pronto pues no le está haciendo el mayor beneficio, ¿de acuerdo? Pero pues como les digo, la dieta yo creo que se individualiza a cada paciente, ¿de acuerdo? No creo yo, pues eso, yo hago ese autoanálisis, porque a mí en algún momento me pudo haber pasado. Yo no creo pues que la comida en la calle sea mejor que la comida en la casa. Realmente una comida en casa pues es más sana, tu esposo le cocina bien, ¿cierto? A una comida en la calle pues es como complicado. Este paciente, ¿qué hice yo en la segunda semana? Yo lo incapacité, ¿sí? Yo dije, yo hablé con él, le pregunté cuánto te ganas, yo te puedo incapacitar. Entonces empezamos a hablar como ya esa cuestión económica, cuánto le afectó su bolsillo si lo incapacito. Él dijo, hágale, doctor. Me acuerdo tanto que ese día hasta como se me lagrimeó el ojito, como dice el dicho, porque es la segunda vez que él va con el hijo, ¿sí? Va con la esposa, y él llorando me dice, yo no quiero que haga diálisis porque yo tengo este niño que quiere sacar adelante, y yo al frente y sentado. Yo, no, pues espérate un minuto. Pues casi lloro, pues, porque él estaba llorando con la esposa. Entonces yo me decía, no, por eso. Te le dije, yo te incapacito, y lo incapacito un mes. Entonces claro, yo ya tuve un mes para decir, venga, que ahorita sí el cuento es distinto, entonces usted no me va a comer más en la calle, va a empezar a comer así. Yo lo llamaba como cada lunes, cada martes, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentís? Bien, listo, perfecto. Y empezamos a cambiar todo un cuento. Pasamos hace un mes, la creatinina, ¿ya? Al mes me llega a 1,7, que decía, bueno, bajó. Esto es lo importante, bajó, ¿cierto? Le falta bajar más, pero bajó. ¿Listo? A la luz de hoy, pues se atacaron todos estos puntos, pensando que era lo más adecuado para el paciente. Si yo quisiera desglosar mucho más esos productos, pues les puse en mes, está pequeño, pero pues hay unos muy alcalinizantes, otros altamente, etcétera, etcétera, y indudablemente pues hay unos muy ácidos, si los quiero mencionar, pues que no se aconsejan. Más o menos hemos pasado 3 meses ya con el paciente, sin necesidad de poner antihipertensivos. Su presión alta era un reflejo de su falla renal, ¿cierto? Lo logramos sacar como ese estado de hipovolemia que el paciente estaba, lo tenemos sin nefrotóxicos, ¿ya? El paciente volvió a trabajar después de su mes, ¿sí? La creatinina de hace unos 20 días, más o menos, que es la última vez que lo vi, ¿sí? Va en 1,45. Si yo le calculo la tasa de filtración a sus 34 años, no se lo voy a negar que todavía sigue alterada la tasa de filtración glomerular y no es la más adecuada para la edad del paciente. Pero creo que haberlo tenido una creatinina mayor a 2 o de un boom tan alto, ¿cierto? A un riesgo de una falla renal que termine en diálisis y haberlo traído de acá, ponerlo aquí a una creatinina de 1,4, pues creo que la situación es excelente, ¿sí? Y si ese paciente, porque si ustedes miran, pues uno direcciona y educa, pero definitivamente la clave es el paciente. Si el paciente no se compromete a cambiar su estilo de vida y sus hábitos, imposible. Y en los muchachos que me acompañan hoy, que estuvieron hoy en consulta, tuvimos un diabético, ¿cierto? Con una glicosilada en 14. Además, no decía 14. Si ustedes se acuerdan, decía mayor a 14. O sea que por ahí pasó hace rato. El paciente sentado con mucha propiedad nos dice, yo sí me cuido, doctor, es que yo me cuido mucho. No, muchachos, no existe glicosilada en 14 con la palabra yo me cuido, ¿sí? Eso es mentiras, no se cuida. Mandamos inclusive, lo mandamos a tomar la presión y aquí calladitos nos hacíamos señitas, ¿sí o no? Muchachos, miren la glicemia de abril, ven a decir así, 200 y pico. Miren la de febrero, 200 y pico. Y él dice, yo me cuido. Entonces, indudablemente en esto tiene que haber un compromiso 100% del paciente. Si no, si ese paciente no se ha puesto la camisa por su enfermedad, pues se hubiera deteriorado más y ya su falla renal termina probablemente, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta? Dado que su falla renal ha mejorado, ¿cada cuánto harían los controles de? No, mira, Pedrito, yo creo que ahí sí es una cuestión también de compromiso uno como médico, ponerse la mano en el corazón. ¿A qué me refiero yo? Que yo entendí la situación y en ese sitio donde yo trabajo, la agenda mía de medicina ya está bajito a 6 meses. Entonces yo creo que también es uno como médico decir que esto puede ser mi hermano, mi primo, mi papá. Yo creo que uno siempre tiene ese pensamiento como de, ¿sí? Cuando nos graduamos hicimos un juramento hipocrático. Yo creo que uno nunca debe perder ese norte, ese juramento hipocrático, ¿sí? De hecho, lo cité a la semana. Ese señor yo lo vi en un mes, bajito 4 veces. A la luz de hoy ya lo he visto por las redes sociales. Sí, sabe que está encima, lo llamaba. Pero pienso también, vuelvo y te digo, el paciente fue receptivo a que yo lo llamara, que yo lo buscara, que viniera. La esposa se la ingenió para hacer buena comida, para cocinar. Bueno, la consulta me dijo, yo tenía que cocinar, me tocó ir a mi mamá que me ayudara y sacamos esto adelante, ¿sí? Pero te quiero contarte algo que me sucedió hace una semana, creo, sí, una semana. La semana pasada fui a mi consultorio, a la clínica Amaral, me llama mi secretaria, es que la señora de Estados Unidos que quiere que... Es más, es una señora del doctor Ovide. El doctor Ovide me hizo puente conmigo y ves que una diabética que yo no le he podido controlar y yo quiero que vos la veas. Ok, perfecto. Y entonces, cita de señora como a las casi 5:30 de la tarde, yo como llego a mi casa, pero bueno, nos sentábamos, la vi y empiezo a percibir cosas en el interrogatorio, en el examen físico que yo digo, esta señora diabética no se controla. Pero lo mismo, sí, yo me cuido y yo me controlo. Ya acá la consulta, y señora, ve que yo tengo una glucometría mayor a 600. Yo que hago con ella, ahora a las 6:30 de la tarde, entre semana, en mi consultorio, con glucometría mayor a 600. Terraco. Pero te voy a contar que uno se le ilumina y dice, solución de dinero. Yo no tenía insulina en ese momento en mi consultorio. Me parece que la insulina era, ¿cierto? Entonces, llamé a una educadora de insulinas, conocida, es un puente con uno de los laboratorios con los que trabajo, que me dijo, yo estoy en la Fundación Valladolid, yo me quedo aquí esperando que la paciente se venga del norte y yo le coloco la insulina. Y yo, perfecto, así fue. Señora, se va para la Fundación Valladolid. Tanto es que la señora salió primero que yo fui, hice vueltas, como hice el cuento, hice otras cosas, y yo llegué primero a la Fundación Valladolid que la señora. Una cosa pues, no me contó la señora que hizo. Duramos con la educadora sentados casi media hora esperando que la señora llegara. ¿Ya? La señora llegó como y nada pasar. ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? Señores, ¿dónde está? Llamo aquí comedor esperándolo, le hemos llamado mucho celular. Señores, ¿dónde está? En la calle por 15.600. O sea, eso en términos folclóricos está haciendo un COVID pulmonar no cetóxico. Sí, sencillo. ¿Ya? O sea, eso utiliza en una clínica hospitalizada. Uno de corazón muy grande o de la otra parte, ¿sabes cuál es Pedrito? ¿Cierto? La señora llegó, la educadora se quedó ahí, ya eran casi las 7 de la noche largas. Yo dije, no, me voy. La educadora se quedó como hasta las 7:30, le explicó la insulina, le puso la dosis de insulina en la fundación, le dio los bolígrafos. Y le dijimos, señora, vaya para su casa, se agarra a tomar agua, le explicamos todo, la llamamos a las 9 de la noche para hacer cuánto tiene glucometría y nosotros le decimos qué paso seguimos. Yo, ese día como a las 9:20, la llamé a la señora, ¿cómo se han pagado? Pasó algo, no pasó aparte. Mi secretaria la llamé a las 9 de la noche, qué pena contigo, estaba molestante. ¿Vos tenés un fijo esa semana? Sí, ahora vamos a hacer un fijo. Llamé al fijo, me contesta una hija. Y habla con el doctor Johan y haciendo todo el cuento, pues me tocó volverme a las 6 de la tarde todo lo que había pasado, contarle a la hija. La hija no tenía ni idea de lo que había pasado.
¿y tu mamá? Pues para que yo me la pregunte cómo está. No, toda mi mamá llega, luego por la tarde no está. Y yo acabo de hablar con este nuevo y está en un restaurante, comiendo con unos primos. Y yo, señora, con todo el respeto, pero no estoy para eso. Está bien. ¿Qué pasa con la llegamos? Pero ya ahí se convierte en una situación legal, ¿no? De pagar un médico, ¿no? Pero ya pagar algo de morir. Ya pues, entonces, eso es un acto de irresponsabilidad. Entonces uno dice, hay pacientes que esto no importa. Nada, hasta que termina ya con el león putado, ¿cierto? Como dice el cuento, o el falla renal, o el infarto, o el ACV, ahí te dicen, si paremos le bola eso, pero ya, pues, con toda la enfermedad micro, macrovascular avanzada, que yo dice, ya como que pues, como tardecito con la bola. Yo pienso eso, que el paciente fue receptivo, atendió el cuento y se montó en la película, y a la vez ese es el reflejo de una buena tarea, pero la clave del paciente, ¿sí? Si no es así, difícilmente. Dime, Pilar. Yo parto que aquí, pues casi todos son estudiantes y médicos, pero pues nosotros sí somos lo normal. Yo le quiero hacer una pregunta. El caso de mi papá, donde la creatinina normalmente es 2.3, 2.1, donde se ha manejado durante mucho tiempo en este nivel y que ha sido el normal de que en otros pues sería algo súper alto. Usted acaba de decir que la furosemida, de alguna manera, ese diurético no es aconsejable. No, yo no mencioné en este caso. Perdón, es que cuando usted no, como vemos tiempo que no lo hemos visto usted, está manejando un diurético al día. Ahora le subieron a 2, uno en la mañana y uno en la tarde. Ha seguido más o menos con el mismo, como usted lo conoce. La pregunta mía es, sé que cada persona es un mundo y pues usted lo acaba de decir. Eso, mejor dicho, ¿está bien o está mal? No, lo que pasa es que el uso de los diuréticos va unido de la mano de la tasa de filtración glomerular. Si mi tasa de filtración glomerular es por debajo de los 30 mililitros, pues la recomendación no es una hidroclorotazida, es una furosemida, ¿sí? Padre, pues yo sé que tiene un edema y el diurético tiene impacto en ese edema, pero en él tiene otra condición, es que tiene una artrosis y un sobrepeso. Es el bajarle volumen o líquidos, al menos permita que él baje y él pueda caminar y no se postre en la cama, ¿sí? Hay otro pero porque no está con hidroclorotazida, él sufre del ácido úrico. Si yo pongo hidroclorotazida, disparo más el ácido úrico de la madre, ¿sí? Y haría más falla renal y daño del riñón por cristales de ácido úrico. Entonces, ese ha sido como el motivo. Por eso, en medicina, generalizar esas conductas, muy complicado, muy complicado. Lo que sí que es estarlo hidratando, porque la furosemida saca volumen y hay que estar tomando agua. Pues si no, pues no estoy haciendo nada, es muy complicado. Tenemos una pregunta del doctor Rafael Hernández, él está conectado desde aquí, desde Cali, y dice: buenas noches, teniendo en cuenta con los alimentos y falla renal y condición cardiovascular, ¿los jugos que están vendiendo para bajar colesterol y peso son buen consejo para los pacientes, teniendo en cuenta que debe individualizar el paciente, por lo que sus componentes son muy alcalinizantes, son jugos de base de verduras? Pues sí, yo no me voy a apartar que uno lea la cajita alcalinizante, pero yo no me parece que sean unos buenos productos. Eso es como cuando el diabético le dice a uno, es que yo no tomo Coca-Cola normal, entonces yo tomo Coca-Cola cero. Yo no creo que a Coca-Cola le preocupe mucho la diabetes del mundo, creo yo, ¿no? Entonces yo en lo personal pienso que esos jugos de cajita no son buenos, segundo son preparados industriales, con miles de situaciones pues, entre su preparación que no benefician la salud. No creo yo que eso sea mejor que irse a tomar un jugo en la casa, un jugo preparado en la casa. No puedo creer pues, que eso sea mejor, ¿sí? Hasta por costo, ¿no? Eso vale más, pues yo compro una fruta en la galería que vale menos, pues, ¿cierto? Entonces es eso.